Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto pues estar de nuevo por aquí trayendo un nuevo video sobre un libro que acabo de terminar hace pues poco. Para los que están siguiendo las reseñas que les estoy compartiendo, el último video del que les hablé no es parte de la serie de Gabo, sino que es una pausa que hice para leer una trilogía, una saga, todavía no estoy segura, estoy esperando para darme cuenta, sobre un autor que pues es uno de mis autores favoritos, que es Jon Katzenbach. Entonces, el último libro del que les hablé fue El psicoanalista, y pues precisamente acabo de terminar el segundo libro de El psicoanalista, y ese es el que les voy a hablar hoy. Entonces vamos a seguir la misma dinámica de los últimos videos. Voy a dedicar una primera parte a hablar de los detalles generales de la historia sin entrar en spoilers, y una segunda parte ya con detalles más específicos y pues con los spoilers. Una de las cosas que considero yo que es importante tener en cuenta con este tipo de historias y el género que es el psicoanalista y las historias de Jon, es que es muy fácil de spoilearse. Entonces voy a tratar de hacerlo pues de la manera más cuidadosa posible para quienes estén interesados entonces en conocer sobre esta historia. Entonces sí, hoy voy a hablarles del que es el segundo libro de El psicoanalista, que se llama Jaque al psicoanalista. Este libro fue publicado en el 2018, es relativamente reciente. Para los que se vieron el libro el video del psicoanalista, yo les contaba ahí un poquito de mi historia con este autor y con estas historias, y les decía que yo el psicoanalista, que es el primer libro, me lo he leído ya 4 veces, y este, que es el segundo libro, yo ya me lo había leído una vez en el 2018, precisamente 2019. Y pues para prepararme para el tercer libro, que es el nuevo libro, pues decidí volvérmelos a leer. Entonces esta fue la segunda vez que me leí Jaque al psicoanalista. Ya conocía la historia, pero no estaba tan familiarizada con la del psicoanalista, porque pues es que el psicoanalista yo creo que ya me sé muchas cosas de memoria. En cambio esta, la verdad, es que iba de nuevo un poquito con la intriga, tratando de recordar ciertos detalles y ciertas cositas, pero pues obviamente disfrutándola de nuevo, pues precisamente porque no me acordaba de muchas cosas. Entonces, pues para empezar lo que es la sección pues del video, que es sin spoilers, los detalles más generales, pues les decía, fue publicado en el 2018, es relativamente gordito pues, pero pues tiene menos de 500 páginas, tiene 400 y pico, y pues es un libro que también pues hacen parte del mismo género del psicoanalista, es misterio, thriller, un poquito policíaca, un poquito novela negra. Entonces pues para los que están familiarizados con ese tipo de historias o que ya han leído el psicoanalista, pues esta maneja muchas de las características de ese género, ¿no? Y pues hacia primer comentario, a mí por supuesto me gustó el libro también. Pues para mí fue muy agradable encontrarme de nuevo con Ricky, con nuestro protagonista, con nuestro psicoanalista, y encontrarnos de nuevo como con esa historia de todo lo que le aconteció a él en el primer libro y ver cómo desembocó pues en un segundo libro. Entonces pues aquí siento yo que lo primero que vale la pena mencionar es que esta historia ocurre 5 años después del final del psicoanalista, ¿no? El psicoanalista terminó, para los que pues se leyeron ya ese libro, el psicoanalista terminó en Haití. Ricky estaba tratando personas como médico general, y pues estaba llevando las riendas del asunto pues con Virgil y con Merlín. De alguna otra forma él era ahora el que tenía el control de la situación, ¿verdad? Y entonces este libro empieza 5 años después de eso. Y empieza, yo aquí en esta parte les voy a hablar un poquito del prólogo, pues es algo súper corto,
y la que es la primera parte del libro. Las otras dos partes, sí, eso lo voy a dejar para la sesión con spoilers porque tiene demasiados detalles importantes. Entonces, para quienes estén interesados en leérsela, puedan verlo hasta cierto punto el video simplemente. Entonces, como les mencionaba, entonces esto empieza 5 años después. Ricky tiene entonces 58, 59 años, ya va para 60 años. Y esto empieza con un prólogo en el que nos cuentan cómo, a pesar de que Ricky, uno podría decir, bueno, él ganó de alguna otra forma en el final del psicoanalista, el primer libro, pues él se ve un poquito atosigado por unas pesadillas y recuerdos de todo lo que le pasó a él. Pues que por obvias razones no fue cualquier cosa, ¿no? Pues yo espero que las personas que se estén viendo este video ya se hayan leído El psicoanalista, pues porque si no, o sea, así vean solo la parte sin spoilers, se van a spoilear, ¿no? Porque pues este libro obviamente nos habla de que el psicoanalista ganó en el primer libro. Pero la pregunta es, ¿en realidad ganó o qué pasó? ¿O por qué estamos de nuevo en su vida y estamos de nuevo en su historia? Y creo que pues todos entramos al libro precisamente con esa intriga, especialmente pues por lo que nos dice en la parte de atrás, ¿no? En la parte de atrás nos habla un poco de que pues en este caso no van a amenazar a Ricky, sino que van a pedirle su ayuda. Y entonces ahorita entro más en detalles respecto a ese punto, pero sí, entonces les mencionaba, el prólogo es súper corto y nos habla simplemente de cómo Ricky con el paso del tiempo sigue viviendo unas pesadillas producto de todo lo que vivió en el primer libro. Y nos cuentan un poco de lo que él ha hecho después de lo que pasó en Haití, ¿no? De que él decidió intentar como recuperar su vida, volver a ser psicoanalista, vivió un tiempo en un estado pues de Estados Unidos, es decir, él regresó de Haití, y estuvo intentando pues recuperar su vida un poco y de alguna otra forma lo logró, y así es como empieza la primera parte. La primera parte del libro se llama La visita inoportuna, y en esta primera parte del libro nos vamos a encontrar con que Ricky ha recuperado un poco de lo que fue su vida de antes. Es de nuevo un psicoanalista, pero esta vez no en Nueva York como el primer libro, sino en Miami. Él ha decidido establecerse en Miami. Y allí está manejando diferentes tipos de pacientes. Está manejando pacientes privados, igual que como lo hacía en Nueva York, pero también está apoyando el ala psiquiátrica de un hospital en Miami. Entonces también ve pacientes allí. Y debido a eso vamos a encontrar que aquí aparecen dos personajes que van a ser recurrentes en la historia. El primero es la señora Head. La señora Head es una señora mayor, tiene 87 años, una señora millonaria, y es una de las pacientes pues más activas del Dr. Starks en Miami. Tiene una personalidad muy particular la señora, es muy directa, tiene unas ideas y sus conversaciones con Ricky siempre son muy, muy especiales. Es un personaje que la verdad siempre encontrarla hablando con Ricky era muy entretenido, y entonces ella es un personaje que se va a volver recurrente. Y tenemos un segundo personaje que hace parte de los pacientes que Ricky atiende en el ala psiquiátrica del hospital, que se llama Charlie. Y Charlie es un joven de 20, 22, 23 años que sufre unos trastornos de bipolaridad y que pues el Dr. Starks lo está atendiendo. Inicialmente uno pensaría que es un personaje pues secundario, pero después uno se va a dar cuenta que es recurrente y que también tiene su papel dentro de la historia. Entonces ese es otro personaje. Hay otros personajes que van a aparecer, por supuesto, en el transcurso de la historia, pero pues ya empezaríamos como a entrar en la parte de spoilers, entonces no los voy a mencionar acá. Por supuesto, para este punto nosotros sabemos Virgil y Merlín, que eran los hermanos del señor R en el primer libro, ellos están por supuesto aquí también, y pues nos vamos a después a dar cuenta que el señor R pues sobrevivió al ataque en el primer libro, y pues aquí también aparece, y pues en realidad pues él es bastante central. Esta vez creo que es algo que a mí me gustó mucho, pues obviamente en comparación al primer libro, es que, y yo lo mencionaba en el video, en el primer libro el señor R viene a aparecer pero ya hacia
hacia la última parte de la historia, porque es hasta ese punto donde se encuentra cara a cara con Ricky. Y acá sí lo encontramos desde la primera parte. Ya desde la primera parte nos vamos a encontrar con él. Y entonces, como les mencionaba, básicamente lo que nos pasa en este libro y el centro o de lo que se trata esta historia es que, como ya les mencionaba un poquito ahora, en este caso no están amenazando a Ricky, sino que están pidiéndole ayuda a Ricky. Y lo que pasa es que un día de la nada Ricky llega precisamente de atender a la señora Head, llega a su casa y se da cuenta que el señor R lo está esperando en su consultorio. Y que lo está esperando con un arma un poquito amenazante, pero lo está esperando es porque le va a pedir un favor. Aunque pues en realidad eso no es un favor, porque si bien no están amenazando a Ricky directamente de muerte, de alguna u otra forma sí lo están amenazando, porque lo que está pasando y lo que está sucediendo en este momento es que aparentemente al abogado, a Merlín, que es el hermano, uno de los hermanos menores del señor R, lo están amenazando de muerte y están amenazando a su familia de muerte. No se sabe quién, no se sabe por qué, pero lo están amenazando, y también están usando a Virgil, que es la hermana también, como parte de la amenaza. Y entonces los hermanos están asustados, recurren al señor R, y el señor R piensa, bueno, pues yo voy entonces a pedirle a Ricky que me ayude a identificar quién es la persona que está amenazando a mis hermanos. Porque, y el señor R pues lo menciona en la primera conversación que tiene con Ricky, Ricky ha sido la única persona que ha logrado escapar de sus amenazas. Entonces pues él dice, bueno, entonces que me ayude esta vez. Obviamente sí, como les digo, sí hay como un poquito de amenaza, porque le dice o me ayuda o bueno, o pues lo mato ahora sí. Pero pues ya hay como una búsqueda de algo a cambio, ¿sí? Entonces ya no es simplemente un juego, sino que le está diciendo ayúdeme a descubrir quién es esta persona que está amenazando a mis hermanos. Y entonces básicamente eso es, o sea, esa es como la sinopsis, de eso se trata el libro, y eso es lo que nos encontramos en esa primera parte, como el señor R va, le cuenta a Ricky qué es lo que está pasando, le muestra lo que son las pistas, porque les están llegando unos videos con unas pistas, y entonces Ricky tiene que ponerse en su papel, ya no solo de psicoanalista, sino de aprovechar y hacer uso de todo lo que aprendió en el primer libro, un poquito de detective, para empezar como a ayudarlos, a pesar de que él no quiere ayudarlos, pues por obvias razones. En esta primera parte vemos cómo él empieza ese proceso de investigar, habla con Virgil y con Merlín, intentando identificar, bueno, quién es la persona que de pronto los está amenazando, y buscando pues acabar con todo este tema lo más rápido posible. Aquí pues nos presentan al que aparentemente es nuestro villano, ¿verdad? Que viene a ser la persona que está amenazando a los hermanos, ¿verdad? A Merlín específicamente. Y acá se le da un nombre. Entonces, si nos acordamos, en el primer libro el villano era el señor R, por supuesto, pero tenía su nombre, su seudónimo, que era el nombre del duende, el Rumpelstiltskin, pues. Acá también nos vamos a encontrar con un villano que tiene también un nombre. Y el nombre que se le da, este sí es un nombre bien largo, se llama, en español pues por lo menos, se llama Jack el Destripador del Oso Paddington. Y se llama así es porque en uno de los videos se ve que están destripando pues un peluche de un oso Paddington. Y entonces ese es el nombre que se le pone, bastante largo, pero pues ese es el nombre. Ya luego lo mencionamos solamente como Jack. Y entonces el psicoanalista Ricky ahora tiene que entonces tratar de identificar quién es Jack con las pistas que tiene. Y de eso se trata básicamente el libro, hasta donde nosotros sabemos. En medio de ese proceso lo que vamos a ver es que Ricky pues, o sea, eso es una de las ventajas. Yo siempre he dicho, Ricky pues, es un personaje inteligente y tiene muchas herramientas, y ahora más que nada pues con todo lo que logró aprender en el primer libro. Y entonces una de las cosas que él hace es pedirle al abogado, bueno, dígame una lista de quién puede de pronto estar interesado en hacerle daño, ¿no? Y el abogado le presenta 3 casos en los que él dice, como pues el abogado es un abogado muy exitoso, dice, estos 3 casos terminaron de una forma que de pronto la otra parte tenga ganas de atacarme.
Y uno de esos casos, o sea, Ricky empieza a hacer sus averiguaciones y se da cuenta que hay un caso en particular que podría, o sea, que es como el más alineado con de pronto la persona que está amenazando a Merlín. Y ese caso nos va a llevar a Alabama. Acá empezamos a viajar, ¿no? De Miami a Nueva York, y de Nueva York nos vamos al sur de Estados Unidos y nos vamos para Alabama, que es donde aparentemente está Jack. Y allá, bueno, Ricky llega, se enfrenta con varias situaciones, se da cuenta pues de que sí estaba, o sea, de que sí estaba bien encaminado, de que aparentemente sí es allí donde está Jack, y pues llega hasta la puerta de Jack básicamente, ¿no? Y entonces lo voy a dejar hasta acá, porque entonces básicamente aquí es donde termina la primera parte, ¿no? Un poquito más, acá descubrimos otros personajes, pero entonces no los voy a mencionar. Y entonces acá termina la primera parte y empieza la segunda parte. Y la segunda parte empieza de una manera que, bueno, ya, si se las cuento, pues les doy el spoiler, entonces no. Vamos entonces a avanzar a lo que es la parte con spoilers. Antes de entrar a esa parte, pues es lo que les digo, o sea, el libro siento yo que a mí me gustó, por supuesto, y es entretenido. Que me guste más que el primero, no, pero eso siento que es porque este libro se siente un poquito diferente, y de pronto voy a hablar un poquito más de eso al final del video. Pero igual es un libro que igual yo también lo recomiendo, sobre todo si ya alguien se ha leído El psicoanalista y le gusta la historia y le gusta John Katzenbach. Creo que definitivamente debería seguir leyéndolo, debería seguir leyendo la historia, y porque a pesar de todo sigue siendo muy entretenida y sigue teniendo esos detallitos de esas historias policíacas y de misterio, si a uno le gusta el género, ¿no? Entonces también, por ejemplo, fue un libro que yo también pues me lo leí relativamente rápido, entonces siento yo que es un libro pues que de verdad pues es entretenido y lo tiene uno también ahí como en el proceso de intentar adivinar qué es lo que va a pasar. Bueno, y entonces ahora para empezar con la parte de los spoilers, la verdad es que es chistoso, ¿no? Porque El psicoanalista también, la primera parte es o sea, como que la que es la más general y de la que uno puede hablar sin dar muchos detalles, pero tan pronto empieza la segunda parte, o sea, lo mismo, los spoilers. Y con este libro pues es lo mismo, solo que en realidad antes de que empiece la segunda parte ya hay spoilers, ¿no? Y la primera parte, o sea, yo me acuerdo mucho, cuando yo lo estaba leyendo, como esta fue mi segunda lectura, yo sabía, una parte de mí sabía, yo decía, es que yo no me acuerdo cuál es aquí el plot twist, ¿no? ¿Cuál es como el cambio? ¿Cuál es la sorpresa? Una parte de mí se acordaba que era algo relacionado precisamente al señor R y que todo este tema de que están amenazando a mi hermano como que no era del todo cierto, pero yo no me acordaba si era verdad. Y claro, cuando llegué al punto yo, en verdad que sí, claro, o sea, pero es que es muy chistoso porque uno dice, pero en serio, se van a poner a hacer todo eso simplemente para... es que es muy chistoso, pero se van a poner a hacer eso simplemente, o sea, para retomar la venganza. Yo creo que la principal sorpresa fue de pronto que no era fácil de pronto creer que el señor R y sus hermanos iban a estar todavía tan vengativos como para inventarse un plan de ese tipo. Entonces uno dice, o sea, pasaron 5 años buscando la manera de alguna u otra forma inventarse algo para lograr pues atacar de nuevo a Ricky. Y lo chistoso es cuando Ricky mismo se da cuenta y dice, pero yo como no caí en cuenta de que todo esto era un plan, ¿no? Pues él mismo dice, bueno, y es que creo que eso se vuelve muy recurrente ya en la historia, ¿no? Y creo que en el tercer libro también nos hablan un poquito de eso, pues por lo que vi yo en la sinopsis, de cómo Ricky se relajó otra vez. Tenemos que él pasó todo lo que pasó 5 años atrás con la primera amenaza, y él aprendió muchas cosas y él logró pues ganarles, y aprendió muchas cosas, pero él como que, o sea, sí, se descuidó otra vez, porque imagínate que, o sea, logra irse a Haití, luego estar allá, luego vuelve a Estados Unidos y vuelve y se establece en Miami. Él vuelve a recuperar su nombre, ¿no? Vuelve a ser el Dr. Starks, pero él se relaja tanto que ni siquiera se da cuenta cuánto
de pronto lo empezaron a seguir de nuevo o sea, y solamente es hasta cuando él se encuentra en esa primera parte con el señor R, que el señor R sabe de dónde vive y sabía hasta la clave pues del teclado de la entrada, ¿no? De la alarma. Y como Ricky ahí empieza a comunir todo, decir, yo debí de haberme dado cuenta que esto no podía ser sino una trampa. Pero pues fue tan bien creado pues, y todo fue tan bien diseñado pues, que Ricky pues sí, se la comió pues. Se comió toda la historia que le inventaron. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo lo leí, yo también me acuerdo que yo quedé como que, venga, pero estos que están locos, o sea, se van a inventar toda esta historia solamente pues para volver a arrinconarlo, y porque no, o sea, no se quieren manchar las manos de sangre. Entonces la primera parte que termina con este gran spoiler, que es como que él llega a la casa de Jack supuestamente y se da cuenta que es una persona que está en cama, ¿no? El profesor Allison está en cama. Él tenía un plan, o sea, él hace parte del plan porque está que se muere, pero necesita que alguien se haga cargo de su hija, que es Roxy, que es Roxanne, pues el otro personaje que aparece pues acá en la historia, y que ellos le prometieron que si él se encargaba entonces de matar al psicoanalista, entonces ellos iban a hacer cargo de su hija. Y esa fue la forma en la que pues armaron todo este embrollo, pues todo este plan, pero nos damos cuenta que Jack en realidad nunca existió y que Jack pues es en realidad el señor R, pero pues disfrazado, ¿no? Y que todo al final era una trampa. Entonces sí, o sea, fue muy chistoso de pronto la primera vez que yo me lo leí encontrarse con eso. Esta vez que me lo leí por segunda vez, yo ya venía como con esa idea y yo me acordaba un poquito de que esto era una trampa, pero no me acordaba exactamente cómo. Entonces igual, de nuevo cuando lo leí yo decía, oiga, pero estos están pero re locos pues, porque odian a Ricky de tal forma que se pasaron 5 años buscando la manera de volver a arrinconarlo. Y aquí empieza lo que es la segunda parte, que la segunda parte es las visitas bienvenidas. Y empieza ahí, toda esta parte es cuando Ricky primero intenta salvarse del ataque pues del profesor Allison, salirse como de esa telaraña, de esa historia que le crearon y salvarse. Creo que una de las cosas que de pronto uno no se espera es que en medio de todo eso va a salir acompañado porque le toca llevarse a Roxy. Entonces en esta ocasión nos encontramos con una diferencia con el primer libro, y es que en esta ocasión, en el primer libro él estaba solo y se enfrentó solo a todo. En esta ocasión tiene esta muchacha, es una niña, es como de 13, 14 años si no estoy mal, y a buscar la forma entonces de lograr como volver a ganarles. Y esta vez él dice, bueno, me toca empezar de cero, pero no tiene tanto tiempo. En el primer libro él por eso se hizo pasar por muerto, ¿no? Para tener el tiempo para planear algo. Esta vez no tiene tiempo, esta vez le toca pensar en ese instante y hacer todo lo posible como por salvarse. Y bueno, eso pues en esta parte creo que pues es donde él tiene que regresar a Miami, y él toma la decisión de pedir ayuda en esta ocasión, ¿no? Y creo que eso es una ventaja que definitivamente él tiene en este libro con respecto al anterior, y es que en esta ocasión, como él empezó una vida nueva y él ha conocido gente nueva, entonces tiene la posibilidad una posibilidad que de pronto el señor R y sus hermanos no sabían, y es que conoce gente que lo puede ayudar. Y aquí es donde entra de nuevo la señora Head. Entonces creo, me parecía bastante chévere pues volver. Precisamente es un personaje que a mí me gustó mucho, ese personaje de esta señora, y se vuelve esa ayuda para él. Es una señora que tiene mucho dinero, es una señora que tiene seguridad y todo el cuento, y entonces él dice, bueno, yo tengo entonces es que pedirle ayuda a ella, y ella le ayuda. Y él no le cuenta toda la historia con detalles, pero sí lo suficiente como para que ella decida entonces ayudarlo. Y aquí también es cuando se nos mete Charlie como un personaje recurrente, ¿no? Que a Charlie no lo encontramos salvándole la vida a Ricky sin saberlo, ¿no? Porque cuando él decide regresar a Miami, ¿no? Acá es donde nos cuentan, él decide regresar a Miami, y cuando llega creo que eso es en la tercera parte, ya no me acuerdo muy bien si fue en la tercera o en la segunda, pero él llega y si no es por Charlie, muy posiblemente a Ricky ahí lo hubiera matado el señor R, porque el señor R ya estaba en Miami cuando él regresa, pero Charlie también estaba,
y evitó que Ricky entrara en la casa. Y entonces Charlie se une también, entonces ya no es solamente Ricky con la niña, con Roxy, ni con la señora Head, sino que hasta Charlie se mete en la historia también. Aunque pues, o sea, creo que de pronto hubiera sido interesante, aunque pues yo entiendo por qué no lo hizo el autor, usarlos un poquito más. Creo que lo ajustó de pronto en la medida de lo posible, porque es que son personajes, bueno, una es una niña y él es un joven con trastorno bipolar, pues hubieran sido una carga para Ricky. Y entonces hasta cierto punto los personajes están, pero luego es Ricky otra vez solo, ¿no? En la tercera parte, que en la tercera parte se llama El hombre que debería estar muerto. Y entonces, claro, en esta parte pues Ricky tiene que planear, gracias al apoyo que tiene con la señora Head, que tiene dinero, y que pues es una ayuda. O sea, creo que eso es lo más importante en este punto, es que el señor R y los hermanos no saben, o sea, sabrán de la existencia de la señora Head, pero no saben que la relación que tiene con Ricky de paciente y médico es más allá simplemente de una formalidad, sino que él se preocupa por ella y ella se preocupa por él, y le ayuda. Entonces creo que eso definitivamente es como el punto y el centro de que en esta ocasión las cosas salgan de nuevo a favor de Ricky, ¿no? Y esta tercera parte que ya es como la parte que nos va llevando hacia el acto final, es precisamente todo el proceso, ¿no? De Ricky intentando otra vez coger las riendas de la situación, volviendo a trabajar un poquito y haciendo uso de sus actitudes detectivescas que aprendió en el primer libro, y empieza entonces también otra vez a perseguir a Virgil y a Merlín, ¿no? A buscar de nuevo la forma de él tomar el control, y lo logra hacer hasta cierto punto, ¿no? Logra empezar a seguirlos, amenazarlos, o sea, o como decirles, vea, no estoy muerto, estoy vivo, y aparte de eso estoy muy enojado por lo que ustedes me están haciendo, entonces tengan cuidado. Pero entonces todo eso nos lleva de nuevo a lo que va a ser el acto final. Y el acto final es muy chistoso porque en el primer libro el acto final, y yo comentaba, se siente un poquito muy precipitado, y acá uno podría decir que de pronto está también, pero como ya digamos en este libro tuvimos la oportunidad de pronto de pasar más tiempo con el señor R, de que ellos dos se enfrentaron un poquito más cara a cara de lo que se enfrentaron en el primer libro, de pronto por eso no se siente tan precipitado. Pero ese acto final creo que me pareció muy chévere. Fue primero pues que les toca volver a Alabama, ¿no? Vuelven al sur de Estados Unidos, justamente pues deciden ir entonces al entierro del profesor, del papá de Roxy, y Ricky usa un poema, que acá de nuevo el uso del poemita, ¿no? Usa un poema para darle el mensaje al señor R, como quien dice, vamos a encontrarnos allá y vamos a terminar esto de una vez por todas. Y entonces allá en el medio del funeral, pues esa última parte, ese acto final, me gustó precisamente. O sea, en el primero, el acto final, ellos también tuvieron una conversación, pero pues estaban a oscuras, Ricky tenía las de ganar. Aquí está un poquito volteado todo, ¿no? Están en medio de una iglesia, en este caso Ricky es el que está un poquito como con, pues tiene menos suerte, porque en este caso el señor R le llegas por la espalda, de una vez encañonándolo. Pero tienen allí su conversación, ¿no? Y tienen allí ese momento en el que hablan un poco de cómo llegaron a este punto y de si todo va a terminar ahí o no va a terminar ahí. Y me pareció muy chévere aquí precisamente lo que yo digo, o sea, a pesar de que Charlie y Roxy no se usan tanto, se usan en momentos muy, muy, muy específicos que ayudan pues de alguna otra forma a que la historia se vaya desencadenando y termine, ¿no? Y en este caso es gracias a Charlie. Charlie es el que se da cuenta que Ricky está en peligro, y gracias a eso es que pues acabamos un poquito acá con la historia, ¿no? Y el final, creo que yo me esperaba la primera vez todo menos que la persona que matara al señor R fuera la señora Head y no Ricky, pero uno entiende, ¿no? Porque Ricky en ese momento está, o sea, no puede girarse e intentar disparar porque el señor R lo haría primero y lo mata. Entonces la única oportunidad es que alguien de afuera lo ayude, y quién mejor que la señora Head. Que la señora Head me gustó mucho. Me acuerdo cómo conectan el último acto con esa conversación que la señora Head tuvo en algún momento con Ricky acerca de cuando estaba joven y con su esposo iban a cazar búfalos.
y hablaba de lo importante que era estar muy bien plantado y ser muy valiente a la hora de enfrentarse a un búfalo, y cómo al final lo conecta y llega hasta donde ellos están, y sin pensarlo, simplemente confirmando con Ricky que el señor R sea el enemigo, y se encarga y lo dispara y lo mata. Y como, o sea, es que me pareció, esa última parte es tan chistosa en el sentido también en cómo el señor R no se esperaba eso, y todos sabemos que el señor R no se esperaba nada, o sea, no se esperaba que primero que Ricky tuviera ayuda, y segundo que la ayuda fuera pues tan específica, porque al final el señor R no muere a manos de Ricky, sino a manos de la señora Head. Y lo que dicen, ¿no? Como en la cara del señor R queda la sorpresa de que una vez más le ganaron, pero esta vez sí le ganaron, porque lo mataron y lo mataron. Entonces, o sea, a pesar de que, o sea, siento yo que de pronto uno podría decir que también es un poco precipitado o algo, igual a mí me gustó eso, de que al final no fue nuestro protagonista el que resultó matando a su enemigo, a su archienemigo, sino que algo completamente que uno no, o sea, viene salido de la nada, es lo que resulta pues acabando un poco con ese tema y cortándolo de raíz. Entonces el psicoanalista Ricky al final sigue sin asesinar a nadie. Entonces eso es como me parece a mí personalmente un poco chistoso. Y pues ese libro tiene un epílogo. El epílogo es inmediatamente después. Nos cuentan, obviamente estamos hablando de que estaban en una iglesia, en un funeral, y acaba de haber un tiroteo, pues básicamente. Entonces están los policías y nos hablan un poquito de cómo es el proceso, pues de justo después de eso. A Ricky, por supuesto, le tienen que hacer todo el proceso de interrogación. A la señora Head tiene que pasar por un juicio, pero al final todo se arregla de alguna otra forma, y al final todo termina de alguna otra forma bien. Entonces sí, básicamente pues todo este tema de los spoilers, pues yo diría que eso es como lo más lo que se me ocurre en estos momentos, lo que me acuerdo. Y ya pues entonces, como para ir cerrando entonces el video y toda la parte de las conclusiones, pues lo que yo digo, o sea, a mí el libro me gustó, no al mismo nivel que el psicoanalista, porque es que el psicoanalista, o sea, no sé, o sea, siento yo decía, ese lo siento un poquito diferente por varias razones, entre esas lo que yo decía, en este caso Ricky no está solo, en este caso Ricky ya sabe un poco a quién se está enfrentando, en ese caso Ricky ya tiene unas actitudes que ha recogido, entonces es un poquito más orgánico en comparación al primero, ¿no? En el primero, pues es todo ese proceso precisamente de la primera amenaza, el primer encuentro, Ricky tratando de hacer algo, ¿verdad? Y el proceso de transformación de Ricky acá ya es un poquito diferente, ¿no? Pero igual a mí me sigue gustando porque de todas formas sigue teniendo en cuenta los elementos claves del género, ¿no? Y por lo que yo digo, a mí Ricky me gusta mucho como personaje, entonces volverlo a ver, por supuesto, pues también. Pues me gustó volverme a encontrar con él, y de todas formas ver cómo lo que yo decía, todo lo que esta gente se inventó, ese plan que se inventó para volver a intentar atacar a Ricky porque lo siguen odiando como la primera vez, y ver cómo al final igual Ricky termina ganando. Entonces creo que eso pues es bastante, o sea, a mí me gusta mucho, me gustó el libro. Y pues me preparo precisamente para empezar el tercer libro, que ese sí no lo he leído y ese sí va a ser completamente nuevo para mí. Ese sí tengo muchas ganas de darme cuenta qué es lo que va a pasar. Entonces pues nada, les dejo entonces el comentario acerca del libro, pues los detalles, ya saben, si de pronto ya se lo leyeron, pues me pueden decir qué les ha parecido la historia del psicoanalista hasta el momento, si tienen pensado leerse el tercer libro, que ese va a ser el próximo video, pues que espero poder hacer pronto. Y nada, me siguen contando igual también si les gusta el género y si tienen de pronto recomendaciones. A mí me encanta ese género y he leído muchos libros del género, pero pues siempre estoy abierta a las recomendaciones. Entonces espero que pues estén muy bien, espero que sigan leyendo mucho, ya saben. Entonces cualquier comentario sobre esta historia en particular, pues bien recibido. Y nada, entonces nos estaremos viendo próximamente en otro video.